Entonces, él tiene muchas cicatrices, mucho más que yo. Él tiene muchas cicatrices. ¿Por qué? Porque en los caminos de Dios, el que no lucha no conseguirá victoria, ¿no es verdad? El que no lucha no consigue victoria. Y él es un hombre de guerra. No importa la edad que tengamos, es un hombre de guerra. Y yo lo voy a dejar porque Dios tiene algo a través de él para cada uno de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo que le comenté al hermano pastor esta mañana. Hace bastante tiempo que pensaba, ¿cuándo iré a la iglesia de los hermanos? ¿Cuándo? Y como ha dicho también el hermano, las vueltas de la vida, las cosas que Dios dispone, nos ha traído a que estemos más próximos de la iglesia y hayamos podido venir. Y esta mañana cuando venía en el tren, pensaba, Dios ha escuchado el anhelo de mi corazón. Uno dice, es una tontería. A lo mejor si esto lo cuento a otros, dirá, vaya tontería. No, no es ninguna tontería. Porque cuando nosotros decimos pequeñas cosas, son las grandes cosas que hace el Señor en nuestra vida. Nada es pequeño con las cosas de Dios. Nada, hermanos. Nada. Porque la alegría que produce cuando un anhelo se cumple es la que yo estoy disfrutando y por eso se las comento, para que ustedes también disfruten, sabiendo que nuestro Dios, el Dios de Israel, escucha todos nuestros anhelos, los conoce y a su tiempo todo llegará. Entonces, abramos nuestro corazón con alegría y los hago partícipes de mi alegría para que ustedes también disfruten cada uno forma de este momento de alegría que yo tengo. Y también me ha sorprendido, voy a decir dos cosas nomás porque si no va a ser largo esto. El hermano pastor ha dicho algo que delante de Dios me ha impactado, porque él ha dicho que yo soy un hombre de guerra. Y toda mi vida, hermano, toda mi vida ha sido una guerra continua. No importa el pasado, sino lo que está por venir, que es lo mejor de todo. Lo que está para atrás y habrá tenido sus cosas buenas y por eso también hay muchas cicatrices, más de las que usted se imagina, pastor. Pero aquí estamos, aquí estamos, dando las gracias por cada cicatriz, por cada golpe, por cada oportunidad que hemos tenido de saber que Él estaba con nosotros. Y amados, en este tiempo en el que es necesario pensar cómo va nuestra vida, nos tenemos que detener en una cuestión fundamental que la mayoría de las veces se nos pasa porque es un tema
en algunos aspectos irritante, molesto. Es un tema que nos puede perseguir durante años, que es la cuestión del perdón, hermanos. Si nos ponemos a pensar, gracias al perdón, es que podemos hablar que tenemos vida eterna. Si no hubiera existido el perdón en nuestra vida, no tendríamos vida eterna. Esto es lo que da una idea, nos tiene que dar una idea de lo importante que es el perdón. No es porque haya libros y libros de teología que hablen de la necesidad del perdón. Es que es una cosa fundamental en nuestra vida, tanto si lo damos como si lo recibimos. Porque el perdón, yo estoy convencido que es la forma superior del amor. Si alguien dice, ¿cuál es lo más importante, lo más maravilloso del amor? Es el perdón. El perdón, hermanos, que viene de Dios. Y cuando nosotros somos perdonados por la gracia, nosotros ya tenemos en nuestro corazón el fundamento para que recordemos a cada momento la cuestión del perdón. Y los que hemos vivido ya unos cuantos añitos, podemos decir que esta es una realidad que en algunos momentos de la vida es dramática, la falta de perdón. Yo me convertí cuando tenía 52 años, hace más de 30 de esto. Y en ese momento de que por la gracia recibí al Señor, había tantas heridas en mi vida, tantas, había cosas tan amargas en mi vida, y muchas de ellos, hermanos, se originaban en que nadie me había hablado a mí del perdón. Entonces el corazón de uno se va llenando de amargura. Ustedes dirán, bueno, es que la suma de situaciones graves van generando amargura, van generando tristeza, van generando rencor. Esto no es un tema fácil, pero es así. La falta de perdón es tan grave en la vida de una persona, que solamente cuando Dios interviene es cuando nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia que tiene el perdón. Yo soy de dar ejemplos porque mi torpeza es lo que me facilita, un ejemplo facilita poder explicar el tema. Yo, por las razones que sea, desde los 3 años, hermanos, 3 años, o sea, estoy hablando de 79 años para atrás, así que piensen el arrastre que ha tenido eso. Yo tuve problemas serios con mi madre. Ahora, no eran problemas de falta de respeto, nada de eso. Era simplemente que esta señora tomó una actitud y que me afectó tanto que, como cuando el pastor dijo, él es un hombre de guerra, yo pensaba, pero ha sido cosa de Dios lo que él ha dicho,
porque realmente yo me convertí en un hombre de guerra, un niño, un joven, en un hombre de guerra. Me pasó la vida peleando, hermanos. Las buenas y las malas batallas, que es lo peor, ¿no? Pero aquí estamos. Quiero seguir con el tema de mi madre. Esta cuestión, cuando yo digo que la amargura va afectando, es como si, imaginemos que tenemos una mochila y la vamos llenando y cada día que pasa la mochila pesa más. ¿Por qué? Porque hay tanto dolor, hay tanto, incluso hay tanto rencor cuando uno tiene problemas de este tipo, que realmente se hace muy difícil la vida, porque los momentos de alegría son tan pocos, hermanos. Hablo cuando vivía en el mundo, ¿no? Son tan pocos, hermanos, que uno dice, bueno, tus hijos, sí, claro, es motivo de alegría, pero aún con esa gracia que Dios nos da de darnos un hijo, aún con eso, la tristeza sigue, hermanos. La tristeza de la falta de perdón sigue, continúa, está presente en nuestra vida. Y después de convertido, en un momento que nunca he conseguido precisar cuándo ocurrió, de golpe, surgió el tema del perdón. Y yo pensé, digo, Señor, claro, yo sé que Él perdonó a los que no sabían lo que hacían y lo estaban por matar. Yo sé eso. Fue una de las primeras cosas que uno aprende. Pero yo decía, yo soy un pobre tipo. Yo no tengo el corazón de Jesús. Yo no tengo eso. Hasta que el Espíritu poco a poco fue obrando. Y en aquel tiempo mi madre vivía en la Argentina y yo vivía aquí en España. Y un día me decidí y le escribí una carta cortita. Me imagino que habrá sido muy fría porque no me acuerdo lo que escribí. Y yo le decía, mamá, te he perdonado por todo. Yo me imagino que esta pobre mujer habrá dicho, pero este está loco, ¿de qué me está perdonando? ¿No? A lo mejor ella nunca fue consciente de la situación en la que yo estaba. Amén. Ella a lo mejor nunca supo la situación en la que espiritual en la que yo estaba. Y lo cierto es que nunca me contestó. En el último viaje, yo viajaba mucho, y en el último viaje que hice, estuve viviendo en su casa una semana. Y en esa semana nunca hablamos de la carta. Ni ella dijo una palabra, ni yo tampoco. Yo no tuve libertad para hablar y digo, bueno, si ella no me ha contestado, la que tendría que haber contestado era ella. Pensé, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí se acabó. Yo me volví y dije, bueno, por fin se terminó el tema del perdón. Por fin me he liberado de ese peso que tenía en la mochila. Pero al cierto tiempo ocurrió una cosa asombrosa. Volvió el tema del perdón. Una vez más, otra vez la cuestión del perdón. Y yo decía, Señor, pero si yo he hecho mi parte, ya he perdonado, ¿por qué todavía esto continúa? ¿Cuál es la razón por la que continúa? Si yo he hecho lo que tengo la certeza que Él puso en mi corazón de que hiciera. Escribir una carta perdonando a la persona que
a lo mejor más daño me causó. ¿Y por qué? Una vez que yo di ese paso, sigue la cuestión del perdón. ¿Por qué? Y por la gracia, hermano, por la gracia, Él me mostró algo que espero que comprendan, porque es tan difícil de asumir que resulta molesto. Cuando el Espíritu me dijo lo que les voy a contar, mi primera reacción fue, momentito, ¿qué me dijo el Espíritu? Que yo le tenía que pedir perdón a mi madre. Y yo dije, pero Señor, si yo en esto, dice, y insistió el Espíritu con este tema, hasta que un día le dije, Señor, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, Él explicó esto, hermano. Él dijo, has pedido perdón por las cosas que supuestamente hizo tu madre. Yo digo supuestamente porque a lo mejor ella nunca fue consciente de lo que pasó, ¿no? Pero yo decía, pero si aquí el dañado, el ofendido, el agraviado, todo lo que querramos decir, he sido yo, ¿cómo voy a pedirle perdón? A todo esto mi madre ya había muerto. Y yo pensaba, digo, Señor, además ella ha muerto. Sí, pero seguí esa carga en mi corazón. Y un día, le pedí perdón a mi madre. ¿Y saben por qué? Por todas las cosas que yo había pensado de ella. Ustedes dirán, claro, por todas las cosas que yo había pensado de ella. Y estoy hablando de mi madre, ¿eh? No estoy hablando de un tipo con el que nos cruzamos con el coche y podemos decir cualquier barbaridad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de mi madre. Yo dije, bueno, y pedí perdón. Le pedí perdón por todas las cosas que yo había pensado en todo ese tiempo por ella, sobre ella. Y ahí sí, hermanos, la gloria del perdón se completó de una manera tan extraordinaria que en otro tiempo a mí me hubiera costado muchísimo trabajo hablar de esto, pero ahora lo hago con la alegría de saber que esto puede ser útil a algún hermano que esté atravesando una situación como esta. Hablábamos con el pastor, ¿para qué estamos? ¿Para qué estamos? Por lo menos algunos de nosotros, ¿para qué estamos? Para servir, hermanos. No tenemos ninguna otra cosa que hacer que servir, que servirlos. Esa sería la palabra más justa, que servirlos. Estamos aquí para servirlos a ustedes. Ese es el propósito de nuestra vida. No hay otro. A un tipo de 82 años, yo doy gracias por los 82 y por los que puedan venir, pero también doy gracias por la oportunidad que me da de seguir sirviendo, hermanos. Porque yo ya no puedo hacer fuerza, hay muchas cosas que no puedo hacer, porque cuando tengan 80 años se van a dar cuenta qué cosas son. Porque, como definió muy bien el pastor, la mente manda y el cuerpo no responde. El cuerpo se declara en rebeldía, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos hacer, que es servir al prójimo, como nos mandó Jesús. Y a propósito de esto,
de que nosotros tenemos que estar muy atentos a las cosas que pasan, y del perdón es una de ellas. Hoy, cuando estamos pasando la ofrenda, recordé que hace muchos años en una iglesia en la que las poquitas personas que estábamos sabíamos que ninguno de nosotros teníamos ni un euro para dar, ninguno, por las circunstancias de cada uno, no teníamos. Entonces, es natural, antes de dar la palabra, llegó el momento de la ofrenda. Entonces invité a un hermano para que orara por la ofrenda, sabiendo que nadie tenía nada para dar. Entonces el hermano dijo, Señor, digo, momentito. Digo, ¿qué oración es esa? Le digo, así que tú hablas a tu padre como estás orando ahora. ¿Así le hablas a tu padre? Entonces le digo, toma asiento, vamos a hablar de la ofrenda. Y en esto, hermano, es cuando nosotros, esto que voy a contar, es cuando uno tiene que abrir la mente, abrir el corazón y entender que todas estas cosas, aun cuando parezcan que no tienen nada que ver con la vida de uno, sin embargo son importantísimas. Entonces a los hermanos les dije, nosotros, todos los que estamos aquí, sabemos que realmente era inútil llevar la cesta de la ofrenda, en apariencia, porque ¿quién no tiene algo para dar que no sea dinero? Todos, hermanos, todos tenemos algo para dar. Jesús nos mandó servir al prójimo y todos tenemos algo para dar. Unos darán tiempo, otros afecto. Lo que hemos hecho esta mañana de darnos un abrazo, eso es generosidad, hermanos. Eso es algo que tiene un valor espiritual extraordinario, porque hemos dado lo que podíamos dar en ese momento. Yo siempre me acuerdo cuando Pedro dijo, yo no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Es mi frase favorita de toda la Biblia, eso. No tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Y fíjense, las vueltas de la vida, yo tampoco tengo nada. Si me piden, no puedo dar, salvo esto que estamos hablando, de recordar las cosas que son importantes en nuestra vida. Y la importancia del perdón, hermanos, es tan tremenda, que solamente cuando uno lo pone en práctica al perdón, solamente cuando asumimos que es necesario perdonar y ser perdonados, solamente en ese momento es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta de lo maravilloso que es el perdón. Porque mientras tanto, mientras nosotros no seamos capaces de perdonar, no vamos a saber nunca la importancia que tiene el perdón que hemos recibido de Dios sobre nuestra vida. Nunca le vamos a dar la importancia que tiene, lo maravilloso que es haber sido perdonados. Nunca. Ahora, el primer día que pidamos perdón, ahí vamos a entender y dar gracias. Gracias, Padre, por el perdón que me has dado. Porque sin ese perdón no habría vida eterna. Amén, hermanos. Por eso, hermanos, quedémonos con la idea que el perdón no es un tema, es un tema para comentar, desde luego, pero es un tema estrictamente personal.
porque cada uno sabe qué cosas precisa perdonar y a quiénes tenemos que pedir perdón. Muchas veces en las iglesias uno dice, bueno, el que tenga algo que un hermano que le pida perdón, bueno, es un poco, yo soy enemigo de esas manifestaciones así, porque son pura emoción, sentimiento, y las cosas de Dios no son ni emoción ni sentimiento, son cosas profundas, verdaderas. Entonces, si yo tengo algo con algún hermano de la congregación, ya llegará el momento en que Dios coloque la situación para que pidamos perdón, porque entonces va a ser un perdón tú a tú con el único testigo glorioso que es el Padre. Amén, hermanos. Entonces sí, el perdón es verdadero, es limpio, no está sujeto a ¿me conviene pedir perdón o no me conviene pedir perdón? Es simplemente lo que tenemos que hacer como hijos de Dios que somos. Amén. Por eso me he permitido comentar esto del tema de mi madre, que a lo mejor a muchos les puede parecer una torpeza de mi parte, pero yo creo que es lo suficientemente grave como para que verdaderamente pensemos en la situación que estaba hablando del perdón. Y ahora cuando salgamos, como dijo el pastor, aplaquemos un poco el vértigo en el que vivimos y pensemos en el Padre Nuestro, hermanos. Y en el Padre Nuestro, en el capítulo 6, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 12, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estaba hablando, enseñando Jesús de deudas materiales? No, hermanos. Estaba hablando de deudas espirituales. El perdón es una deuda espiritual que tenemos con otra persona y que a lo mejor otra persona tiene con nosotros. Y a lo mejor esta actitud de ir y pedir perdón puede ser tan maravillosa en su vida que él pueda comprender que también nos tiene que pedir perdón. Aunque no se trata ya de decir, bueno, por fin me ha perdonado este. No, hermanos. O por fin ha venido y se ha humillado. Claro que es una humillación el perdón, pero es una humillación santa, hermano. No podemos ser tan prepotentes, tener tanto orgullo para decir, yo nunca voy a pedir perdón. ¿Cómo que no voy a pedir perdón? Entonces, ¿y el perdón de Dios? ¿Y si Dios dice, yo te he perdonado, pero no eres capaz de perdonar? Yo recuerdo que cuando era un muchacho, fui a Uruguay y en la playa de Carrasco hay un paredón que no sé si existirá todavía, pero había un cartel gigantesco, pero con unas letras más altas que una persona, gigantesco, que decía, era la época en la que en nuestro país vivimos momentos tan dramáticos, tan difíciles. En ese paredón estaba escrito, ni olvido ni perdón. Ni olvido ni perdón. Yo me acuerdo que cuando volví, habré tenido, 16, 17 años. Fui y le dije, papá, le conté lo que había visto. Y me dice, ¿y qué has pensado de eso? Le digo, nada. Es que me sorprende, que ni olvido ni perdón, no sé cómo se juntan las dos cosas. Yo, como digo, era un muchacho
Y a las vueltas de la vida uno dice, el perdón, hermanos, significa el olvido. Porque cuando Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, Él se olvidó de nuestro pasado. El pastor hoy dijo eso. El pasado nuestro no existe, hermanos. No existe. Porque Dios lo ha perdonado y Dios se ha olvidado de nuestro pasado. El único que se acuerda de nuestro pasado es el diablo. Y es el que nos habla. Por eso tenemos autoridad para reprender al diablo y decirle, yo soy perdonado por Dios. Todo lo que Él pueda decir no importa. Amén, hermanos. Tenemos que despojarnos, tener esa capacidad de despojarnos de la habladuría, de ese palabrerío que viene el diablo y nos habla y nos habla y nos habla. Eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos autoridad, la autoridad que nos dio Jesús para reprender la obra del enemigo. Por eso, amados, pensando en el prójimo, en este momento ustedes son mi prójimo, yo soy su prójimo. Claro. Pensemos en esta cuestión del perdón, porque les puedo asegurar que les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida como me la cambió a mí. Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio que esta cuestión que conté cambió mi vida para siempre, para siempre. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué recuerdo tienes de tu madre? Bueno, no sé qué decir. Si me preguntan eso no sabría qué contestar. Lo que sí sé es que nuestras cuentas están saldadas, la de ella y la mía. Así como cuando aceptamos al Señor, se saldaron nuestras cuentas, ese es el poder que tiene el perdón. Por eso demos gracias al Señor por su perdón y clamemos para que nos haga hombres y mujeres perdonadores, hermanos. Que seamos capaces de perdonar y de enseñar a otros a perdonar. Cuando viene alguien y dice, este tipo o esta mujer, ahí es el momento en que nosotros tenemos que hablar del perdón. Porque ese es el momento preciso en que la vida de nuestro prójimo precisa ser ayudada. ¿Y de qué manera? Hablando del perdón. Porque es la única solución que tenemos ante determinadas situaciones. Por eso demos gracias por el perdón y que Dios nos haga clamar para que Dios nos haga perdonadores, hermanos. ¿A través de quién? De otras personas, hermanos. Dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. De eso se trata, hermanos, de ser generosos, de no guardarnos estas cuestiones, sino darlas con alegría. Así como damos la ofrenda con alegría, de la misma manera tenemos que dar las buenas nuevas. De la misma manera, hermanos. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.